Que el abuso sexual a los niños y a las niñas les apaga todo en la vida. O sea, no es que la niña no sepa, se dé cuenta tarde que está viviendo abuso sexual. No, desde que lo está viviendo, por muy chiquitita o chiquitito que esté, siente que lo que está pasando no es normal, no está bien, le da asusta, le da miedo. También siente que tiene que proteger al abusador, y sobre todo si es su papá, pero el abuso sexual les apaga la fuerza de su voz. Entonces no le dicen a nadie porque ellas tienen que son las guardadoras del secreto. Les apaga la oportunidad de buscar ayuda, de ir a buscar, a decir algo, porque en realidad el abuso sexual les desempodera, les quita toda la fortaleza que ellas puedan tener, se las quita. Entonces realmente es quedarse realmente sin ninguna alternativa para salir adelante, para poder terminar con el abuso. Y eso es lo que determina también que el abuso continúe y que continúe por años, porque el abusador se encarga de que la niña o el niño no tengan posibilidades de nada. Los acorrala, los encierra en un círculo y no tienen posibilidades de nada. Le pregunto, doña Lorna, em, ¿qué pasó en este caso? Porque muchas personas, ¿verdad? Se preguntan, ¿dónde estaba la mamá? Porque estamos en una sociedad en que el mayor peso siempre lo carga la madre, ¿verdad? Y se pregunta, Sí. ¿dónde estaba la mamá de estas dos jóvenes? Porque si usted se fija bien, según la información que proporcionó la policía, fue un crimen atroz, porque es decir, Sí. el propio padre, es decir, llegó hasta el punto de asfixiar a su propia hija, violar a su propia hija, se habla de que la drogaba y abandonó su cuerpo. ¿Cómo encaja todo esto, todas estas acciones, en qué encajan? En tanto desprecio hacia una hija. Claro, con lo que me decías de la madre, ¿verdad? Muchas veces las madres saben lo que está ocurriendo, pero en realidad las mamás no tienen posibilidades de reaccionar, sobre todo si ellas mismas han vivido abuso sexual en su niñez o su adolescencia. Y esa fortaleza, ese empoderamiento también les fue quitado a ellas. Ellas incluso pueden llegar a asumir que lo que está pasando, pues no es nada ya, porque igual les pasó a ellas. Y por otro lado, también es posible que quieran protestar, pero si están viviendo violencia por parte de la misma persona, no tienen oportunidad de hacer nada. O sea, aquí yo no estoy justificando a las madres, estoy hablando de lo que realmente ocurre casi siempre cuando las madres son conocedoras del abuso sexual. No tienen posibilidad de hablarlo, de decirlo. Además de eso, sienten que si lo dicen van a ser muy condenadas por lo que está pasando. Y por otro lado, también no tienen posibilidades de proteger y de cuidar a sus hijas. En relación a esto otro, ¿verdad? ¿Qué pasa con algo tan atroz que se cometió y con una hija? Nosotras en el movimiento contra el abuso sexual desde hace rato venimos viendo cómo esto se descompone en relación a niñas, niños y adolescentes a partir del abuso sexual, porque ahora ocurre que se cometen crímenes atroces, no solamente el hecho de que sean abusadas sexualmente, sino el hecho de que ahora las matan. Y eso lo hemos estado viendo en los últimos 3 años, como niñas de 12 años y ahora una adolescente de 17 es asesinada por su padre. Esto obviamente tiene que ver con descomposición social y la descomposición social que hay en este país está muy vinculado a toda la condición
de abandono prácticamente que hay por parte del Estado de la situación que pueden vivir las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. No hay políticas de protección y no las ha habido, pero igualmente también se trata de hacer un engaño y una manipulación de la situación de las niñas, niños y adolescentes. La cadena perpetua misma, el hecho de crear esa ley es una condición de manipulación a partir del asesinato de las niñas de Mulucucú. El hecho de decir que en este país existen comisarías, cuando en realidad no existen como tales, y que en todo caso en las instituciones no hay posibilidades de llegar a poner una denuncia o de ir a acceder a la justicia, porque en realidad no hay confianza en que se pueda cumplir esto. Entonces, obviamente esto ha llevado a que hasta las estadísticas de violencia sexual bajen en Nicaragua, porque esto no tiene que ver con que el Estado haya hecho algo para que las estadísticas bajen. En realidad lo único que ha hecho es no darle atención al problema y la población no tiene confianza en llegar a denunciar nada. Entonces, estamos ante una situación que está agravándose cada día más, porque entonces estamos viendo ahora incluso a un padre, esto no había ocurrido, que un padre asesinara a su hija y que es a partir del maltrato y el abuso sexual histórico que ha cometido. No lo habíamos visto. Pero entonces cada vez estamos yendo a una escalada más dura, mucho más peligrosa, de mayores riesgos para las niñas, niños y adolescentes, porque no hay ninguna voluntad en el Estado de tomar una acción en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El hecho de que en el Estado no hay seguridad ciudadana es el primer punto. El hecho de que la gente en la calle sabe que la policía no está para resguardar su seguridad. El hecho de que los delincuentes entienden que tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana. El hecho de que efectivamente los delitos son cometidos y no pasa nada, pues la gente ya ni siquiera va a denunciar que está pasando tales delitos en todos los ámbitos, ¿verdad? Desde los robos, etcétera, hasta el femicidio, el abuso sexual, como en esta chavala. El nivel de descomposición también se puede valorar a partir de lo que ocurre con estos mensajes que envía el gobierno a la población en relación a la impunidad, en relación a la inseguridad ciudadana, porque los delincuentes entienden que tienen esa garantía de impunidad para seguir cometiendo los delitos. Y en todo caso, lo que le queda a la gente es ese mensaje de inseguridad. Obviamente, esto va a traer como consecuencia la mayor comisión de delitos. Y no estoy hablando solo de abuso sexual y de femicidio, como en el caso de esta chavala. En todo caso, la población sabe que no tiene seguridad. Yo lo he escuchado, lo escucho, yo trabajo con personas, pues, y cotidianamente estoy con personas que tal vez hoy estoy conociendo. Todos los días conozco probablemente a alguien y me está diciendo, me está hablando, ¿verdad?, de niveles de inseguridad, porque obviamente si me llegan a hablar de abuso sexual, me están diciendo cómo tampoco no tienen disposición de denunciar. Mira, desde el año 2008, las comisarías de la mujer y la niñez, cuando aún existían, comenzaron a reportar que los delitos sexuales estaban disminuyendo. Primero fue el 2%, luego fue el 4 punto tanto por ciento, luego fue el 7 punto tanto, hasta que llegamos al 2012, que fue el año del último informe que conocimos públicamente de las comisarías de la mujer y la niñez, en donde decían que los delitos sexuales habían descendido hasta en un 11 punto tanto por ciento.
en relación al año anterior. Entonces, y eso era aplausos, ¿verdad? Y nosotras seguíamos resaltando que eso no tenía que ver ni con aplausos, ni con que estuviera disminuyendo el abuso sexual, ni los delitos sexuales. Que en todo caso la policía tenía que preguntarse, que cuestionarse qué estaba ocurriendo para que la población no llegara a denunciar los delitos. Pero esto obviamente ha tenido un cambio, a pesar de que también han seguido disminuyendo en los años siguientes, ha tenido un cambio en los últimos 3 años, porque obviamente las estadísticas que ha ofrecido tanto el Instituto de Medicina Legal como la policía en relación a delitos sexuales son contradictorios. No solamente han disminuido sensiblemente, sino que son contradictorios. Y los últimos datos que conocimos de la policía el año pasado, la policía decía que le aplaudieran, pues, porque los delitos sexuales también estaban siendo bien atendidos. Y lo que reconocía era que sí, que se había incrementado la denuncia en un 25%, pero es que la denuncia no llegó a ser ni siquiera 1/3 de lo que estaba registrado en el Instituto de Medicina Legal. Y el mayor engaño es ¿verdad? Porque el Instituto de Medicina Legal, en cambio, dice que quien le refiere más situaciones de abuso sexual es la policía. Entonces, ¿cómo es que la policía dice que recibe poquititos y en el Instituto de Medicina Legal aparecen un montón? Si es la policía quien se los remite. Entonces, la distorsión que hay en estadística, lo que yo puedo decir en ese aspecto es que lo que hay hasta ahora es una distorsión total de la realidad de los delitos sexuales en Nicaragua, a partir de las estadísticas que presenta tanto el Instituto de Medicina Legal como la policía. Y en este año realmente no ha habido ninguna emisión más que la que hace mes a mes el Instituto de Medicina Legal.